¿Qué tal amigos? Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander, bienvenidos a Desafíos. Este programa está dedicado íntegramente a hablar, como lo hacemos todos los años, del tema que va a abordar un nuevo encuentro nacional de empresarios. Esta es la 13ª edición del ENADE. Año con año debemos recordar importantes referentes de la política, del ámbito social de distintos países del mundo. De acuerdo al tema que decide abordar ENADE, llegan a Guatemala para compartir sus experiencias. Este es el foro quizás más importante de reunión de todos los sectores del país. Y este año, donde el tema fundamental es hablar del desarrollo, de acortar las distancias a través de las ciudades intermedias, será muy interesante también la participación de distintos sectores que representan las fuerzas laborales, políticas, empresariales de las ciudades más importantes del interior de la República. De hecho, habrán como invitados especiales, además de los expositores, todos aquellos que tengan alguna relación directa con el tema central que este año se va a abordar. Este encuentro se va a realizar el 6 de octubre a partir de las 2 de la tarde en el Hotel Westin Camino Real, en su centro de convenciones, y es una muy buena oportunidad para conocer de cerca cuál es la propuesta, la visión y sobre todo lo que surja de este importante Encuentro Nacional de Empresarios 2016. Veamos lo siguiente. Por más de 12 años, el sector empresarial más relevante del país se ha reunido en el Encuentro Nacional de Empresarios ENADE, con el fin de incidir en la agenda política nacional en temas de relación con la economía, educación, nutrición y fortalecimiento institucional. A lo largo de dichos años ha tenido la presencia de más de 2.500 asistentes, entre ellos representantes de los 3 poderes del Estado, líderes de la sociedad civil y expertos internacionales, frente a quienes se presenta una propuesta enfocada y concreta para mejorar el país. En el año 2003 arrancó con el tema de reconciliación, apertura comercial y desarrollo, con invitados como Steve Forbes, Arturo Cruz y Monseñor Rodolfo Quesada Toruño. Los siguientes años se abordaron los temas de competitividad, desarrollo, inversión, crecimiento, fortalecimiento institucional, seguridad, justicia, reducción de pobreza, empleo, desarrollo humano, paz social y cultura de convivencia. Y esta edición número 13 no es la excepción. La propuesta que se presentará este año se denomina Estrategia 911, la cual promueve 9 ciudades en departamentos como Quetzaltenango, Cobán, Huehuetenango, Zacapa, Chiquimula, Retauleo, Mazatenango, Zacatepeques, Izabal, Escuintla y Petén. Todo esto bajo la iniciativa de Mejoremos Guate, que busca reducir la pobreza a través de la generación de empleo productivo para los más de 150,000 jóvenes que se incorporan cada año a la fuerza laboral. Hoy en Desafío, Ricardo García Santander nos llevará a conocer más acerca de este ENADE y su tema central. Un tema más que interesante, acabamos de ver este reportaje introductorio recordando algunos de los temas centrales de este encuentro empresarial, el más importante de la región, que ha traído a grandes protagonistas, a grandes personajes de la política del resto del mundo a contarnos experiencias de acuerdo al tema que propone este Encuentro Nacional de Empresarios en esta 13ª edición. En el mes de octubre, el encuentro para que todos los representantes de la sociedad puedan discutir, analizar y sacar propuestas de un tema importante. Vamos a hablar en este primer bloque con Juan Carlos Zapata, él es director ejecutivo de Fondesa, a quien le damos la bienvenida. Juan Carlos, bienvenido. Ricardo, buenas noches. Gusto saludarte. Recordemos el espíritu de ENADE. ¿Cómo arranca? ¿Por qué surge esta iniciativa del Encuentro Nacional de Empresarios? Bueno, esto es un esfuerzo que se ha venido trabajando en los últimos años, como bien lo mencionabas, la 13ª edición del ENADE. Hemos venido trabajando para aglutinar a diferentes sectores de la sociedad guatemalteca. Ahí se reúnen no solo empresarios, sino también líderes de la sociedad civil, de gobierno, cooperación internacional, sindicalistas, cooperativistas, alcaldes, gobernadores. Es un esfuerzo importante que hacemos por traer también gente de diferentes ciudades de la provincia para que se aglutinen alrededor de un tema central que se toca cada año.
tratando también temas de relevancia de desarrollo económico y social para el país y al final pues tener una hoja de ruta, porque el hecho de que sea anual permite empezar a medir la constancia, digamos, y cómo va avanzando o retrocediendo en ciertos aspectos también el país. Bueno, año con año se hace la selección de un tema, ya vamos a hablar específicamente con otro invitado que nos acompaña por qué se escogió el que se va a abordar este año, pero siempre tiene alguna relación directa con la coyuntura, con el momento político, social que está viviendo el país. Hagamos una retrospectiva de algunos de los temas más importantes que se han analizado y cómo estos, luego de las conclusiones a las que se puede llegar, han incidido o no en las políticas públicas en definitiva. Sí, totalmente. Creo que empezando por el del año pasado, tal vez para que sea el más reciente, que fue sobre fortalecimiento institucional, se logró este año como seguimiento a ese ENADE apoyar el fortalecimiento de la Superintendencia de Administración Tributaria y se aprobó la ley orgánica o la reforma a la ley orgánica de la SAT que ha permitido, digamos, a la superintendencia empezar a establecer un mejor mecanismo, además de toda la reestructuración que se ha tenido en la SAT, que era importante, que lo hablábamos en el ENADE del año pasado, de cómo fortalecer las instituciones en este proceso. Hace 2 años, en el 2014, se habló mucho de la importancia de la seguridad y justicia y eso ha tenido cierto seguimiento desde el Ministerio Público, del organismo judicial. Hemos logrado hacer un flujograma de la justicia criminal, de seguridad y justicia, que se ha venido trabajando con todos los entes responsables del tema, el Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, organismo judicial, Instituto de la Defensa Público Penal, el INACIF, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Entonces, cada año tratamos no solo de generar una propuesta, sino de tener un tema de seguimiento al tema. En el 2013 se habló del Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano, de la importancia de la ventana de los 1000 días. Ese ha sido un tema constante para seguir avanzando en la reducción de la desnutrición crónica. En el 2012 se habló de cómo darle chance a Guate, cómo generar mayores oportunidades. Y ahí te diría que el país en este momento, hay que ser sinceros, pues la agenda de empleo es un tema que se le tiene que reforzar y por eso pues este año creemos que ese es parte también de este esfuerzo por reactivar la agenda económica en Guatemala. Bueno, generación de empleo productivo que tiene una relación directa en definitiva con mejorar los indicadores de pobreza que hoy tiene el país. Indudablemente esto es un reto muy grande y estas políticas, insisto, o estos lineamientos que surgen que realmente son muy interesantes porque se toman muchos elementos, insistimos, de expertos que llegan de otras latitudes a contarnos cómo les fue en su país y muchas veces son realidades compartidas, comparadas con la guatemalteca. ¿Cómo ven este año esta posibilidad de que permee parte de lo que van a analizar ustedes allí en la nueva gestión del presidente Morales? Bueno, ha sido un tema interesante porque se ha logrado compaginar un esfuerzo de Estado. Recordemos que el Plan Nacional Catún era un plan estratégico al año 2032 que se empezó desde el gobierno anterior y que este gobierno le ha dado continuidad y ahí se remarcaba la importancia de empezar a trabajar en la urbanización y hemos identificado 9 nodos, 7 de estos que tienen ciertas condiciones para la urbanización y 2 que tienen un potencial más turístico por el esfuerzo que se ha venido trabajando ahí. Entonces, creo que ha habido un excelente acompañamiento de las autoridades públicas, especialmente de los comisionados del Programa Nacional de Competitividad, para poder fortalecer esta propuesta. El Ministerio de Economía, en su lanzamiento de la política económica, hacía la importancia que esto tiene para poder lograr más urbanización en el país. Recordemos que en Guatemala únicamente el 53% de la población vive en áreas urbanas. Todavía somos uno de los países que ha tardado más en poder generar mejores condiciones para la urbanización. Es decir, que el tema de este año, que en un ratito abordamos luego de la pausa, va a ser más que interesante y tiene relación directa con la realidad guatemalteca. Se queda con nosotros Juan Carlos Zapata, se incorpora Roberto Gutiérrez en un ratito nada más para seguir hablando entonces de estos temas tan interesantes que aborda año con año el Encuentro Nacional de Empresarios, edición 2016. Ya volvemos. Encuentro Nacional de Empresarios, edición 2016, 13 años de venir realizando esta gran oportunidad, este escenario donde
conjugan muchas ideas importantes que luego se transforman en propuestas concretas y en planes que hasta el momento han sido muy bien recibidos por todos los sectores del país. Se incorpora a esta plática Roberto Gutiérrez, vicepresidente del comité organizador de ENADE. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación. El tema de este año es muy interesante. Acortemos la distancia al desarrollo promoviendo ciudades intermedias. Ese es el gran tema de este año. ¿Qué es esto de ciudades intermedias? Cuéntenos, por favor. Sí, bueno, son ciudades que ya tienen la capacidad de prestar servicios básicos a su comunidad, pero que además tienen otras condiciones. Por ejemplo, son ciudades incluyentes en el sentido que tienen la capacidad también de que se provea vivienda y oportunidades de trabajo. Son ciudades competitivas y son ciudades que además tienen la característica de ser resilientes, o sea, que se preparan para el cambio climático, pero que además tienen la capacidad de manejar los temas críticos de sus desechos sólidos, de las aguas servidas, en fin. O sea, son ciudades que se vuelven habitables, que permiten a las personas una vida más humana. Esa es la ciudad intermedia. Y a lo mejor un ejemplo podría ser lo que está logrando la ciudad de Quetzaltenango, que está convirtiéndose en una ciudad intermedia porque está trabajando en diversos temas a partir de una iniciativa que podemos conversar, que es muy interesante. Bueno, cuéntenos un poco sobre eso, porque lo interesante de esto, me imagino, como el caso de Quetzaltenango u otras ciudades intermedias de toda la geografía guatemalteca, es que esto se transforme en un modelo que se pueda replicar, podríamos decir, a todas las ciudades del interior del país, ¿verdad? Y tratar de hablar de un ejercicio descentralizador del tema que siempre generalmente se realiza o se refiere a la capital, pero ahorita es para toda Guatemala. Cuéntenos de este ejemplo de Xela y de algunas otras ciudades. Sí, Quetzaltenango está siguiendo un programa que están llevando a otras ciudades de América Latina, que se llama Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles. Y para ello, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se logró elaborar todo un plan de acción. Ese plan de acción toma en cuenta esos elementos estratégicos de ciudad que tienen que mejorarse, muchos de ellos, otros que tienen que proveer el mismo municipio para hacer de ella una ciudad verdaderamente habitable. Entonces, este ejemplo de ese plan de acción que ya concretiza una serie de trabajos y tareas que hay que hacer muy concretas, es replicable, como usted muy bien decía, para otras ciudades que están en ese proceso de crecimiento. Digamos, lo que se ha identificado es que en América Latina hay varias centenares de ciudades que van a prácticamente duplicar su población en los próximos 15 o 20 años, pero que actualmente no están preparadas ni siquiera para la población actual, mucho menos para ese crecimiento que se está dando de manera acelerada. De manera que entonces sí es urgente pensar en esta estrategia de fortalecer todas esas ciudades porque se ve en la práctica un aumento, una aceleración de la emigración del área rural hacia las ciudades. Y normalmente esa emigración del área rural ha sido hacia la metrópoli capitalina o hacia los Estados Unidos. Y ninguna de las dos es una solución. Entonces, por eso el tema es acortemos la distancia al desarrollo para que hayan ciudades que le queden más cercanas a esas personas del área rural para que no tengan que emigrar, que es de donde la mayoría de guatemaltecos ha emigrado. Bueno, aquí es donde hacemos la relación directa con el crecimiento, con reducir los indicadores de pobreza, con aumentar las probabilidades de empleo para la gente, es decir, todo conlleva un gran espectro, no es solamente el desarrollo en un punto, sino es el desarrollo integral de toda esa región, ¿no? Así es, son territorios, realmente territorios, pero obviamente hay un polo que son las ciudades estas intermedias, pero tienen influencia en un polo de desarrollo de un territorio mucho mayor. Y entonces eso lo que se trata en síntesis es que estas ciudades tengan capacidad de proveer los servicios que la ciudadanía espera en la ciudad, óigase desde movilidad urbana, hasta capacidad de prestar los servicios de agua, luz, etcétera, manejo de los desechos. Por una parte eso, pero por otra parte también que sean ciudades que den oportunidades para las personas, oportunidades de trabajo, especialmente los jóvenes, ¿verdad? Como sabemos que es la mayoría de nuestra población y tenemos lo que se denomina el bono demográfico, que hay que hacer de él un buen uso en el sentido de que se preparen estos jóvenes y que tengan una oportunidad de trabajo, porque al fin de cuentas la reducción de la pobreza tiene que ver con el aumento de las oportunidades para las personas. Antes de irnos a la pausa, me gustaría que me contestara si esto se refiere a todos los sectores. Cuando hablamos del interior del país, generalmente pensamos en el sector agrícola y nos olvidamos de los otros sectores, del desarrollo de otros segmentos que son muy importantes y que pueden fortalecer el desarrollo justamente. ¿A qué sectores le están apostando para el
el crecimiento de estos territorios? Sí. Bueno, cada territorio tiene su ventaja comparativa, ¿no? Y entonces cada territorio identifica cuáles son esas ventajas.